mi querido Venus, hay un proyecto ahí que está anunciando de ampliar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro tema súper polémico. Sí, fíjate que Ricardo Monreal va a presentar una iniciativa. Estás hablando del líder de los senadores de Morena. Exactamente. Para que se aumente el número de ministros de la Suprema Corte, que actualmente son 11, para que se aumente a 16, es decir, habría 5 más. Y que con esos nuevos ministros se establezca una nueva sala. Actualmente hay 2 salas, la primera ve lo civil y penal, la segunda lo laboral y administrativo. Y la pretensión es que se cree una tercera sala que tenga como materia la anticorrupción. Pero mira, en el fondo, y aquí yo creo que Tere va a estar de acuerdo conmigo, Qué caray. en el fondo lo que yo veo es lo siguiente: si se aumentara a 16 el número de ministros, los va a proponer el presidente en ternas, van a ser 5 ministros afines a él, más los 2 que ya tiene serían 7, más el que va a proponer en 2001 cuando salga el ministro que sale en 2021, prácticamente tendrá el control de la Corte. Ahí sí, así sí. Ahora, ese es el inconveniente que le veo. O sea, estarían nombrando 8 ministros, de hecho, la mitad de la Suprema Corte. Eso por un lado. Entonces no me agrada mucho la idea. Y por otro lado, la división en salas de la Suprema Corte no es una cosa caprichosa. Tradicionalmente esas son las 4 materias en las que trabaja la Suprema Corte: la materia civil, penal, laboral y administrativa. Cualquier asunto se circunscribe a una de estas 4 áreas. La anticorrupción o la corrupción en sí misma no es como una rama del derecho. Entonces no le veo un sentido para crear una sala dentro de la Suprema Corte. En todo caso, si hay un asunto en la Suprema Corte que tuviera que ver con corrupción e implicar a la comisión de delito, pues eso se iría a la sala penal. Y si tuviera que ver con responsabilidad administrativa, eso caería en la segunda sala que ve también lo administrativo. A mí erigir una sala anticorrupción me parece poco serio desde el punto de vista jurídico. A ver, hasta 1994 eran 26 los ministros de la Suprema Corte de Justicia, vino la reforma medio anticonstitucional, dicen algunos, de Ernesto Zedillo, ¿no? Totalmente. Que hizo un golpe de Estado. Efectivamente. La bajó a 11. A 11. Y antes eran vitalicios, lo bajaron a 15 años máximo. Y ahora sugieren que sea 16. A ver, primera pregunta. Cuando era 26 no era un número non. No. ¿Cómo resolvían? ¿Cómo desempeñaba, no? Porque ahorita está diciendo, para empezar 16, el chiste de una Suprema Corte es que nunca haya un número par para que no haya empates. Hasta el 94, pues la Suprema Corte, hay que decirlo, era un títere del Poder Ejecutivo y después de eso siguió siéndolo. Hoy podemos tal vez presumir que es una corte un poco más independiente. ¿Tú cómo ves todos los 16, Bernardino? Pues mira, Eduardo, es un tema que, y bien lo dice Venus, ¿no? En su momento determinado, no es un tema, vamos, de profundidad en el sentido de la anticorrupción, en el sentido de lo que está viéndose en materia de derecho. Pero también es cierto, y dentro de la iniciativa de Ricardo Monreal, se menciona que en el ámbito laboral, en el ámbito lo que es administrativo, en esta parte, en donde es la segunda sala, donde están viéndose todos estos temas, tienen una sobrecarga de expedientes, ¿no? Y que es un tanto difícil que los desahoguen rápidamente, que es uno de los argumentos que vierte la iniciativa de ley. Yo creo que no, para eso están las salas, para eso está la función. La experiencia que yo he tenido dentro del Poder Judicial, Eduardo, que lo he conocido de alguna manera, pues sí hay una sobrecarga, eso es cierto, sí hay un exceso, digamos así, de muchos expedientes, muchos temas que resolver. Hay muchos también trabajando dentro del Poder Judicial que tienen esa responsabilidad para sacar todos los temas, y lo cierto es que pues finalmente yo creo que hay que, sobre todas las cosas, tomar en consideración que existe una división de poderes, que es justamente el Poder Judicial en esta parte, en donde es el contrapeso de los demás poderes, de lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, yo quería comentar que a mí sí me parece realmente muy preocupante, y lo quiero decir de la manera más seria posible, lo que está pasando, porque el Poder Ejecutivo tiene, pues prácticamente, con excepción del Senado, en donde todavía hay una oposición que le permite rechazar algunas cosas porque no hay mayoría calificada con toda la oposición, me parece muy preocupante que ahora vayan por la Suprema Corte de Justicia,
porque pues hay que decirlo claro, estos nuevos ministros, 5, olvídense del empate o no desempate. Digo, realmente es una forma de tener mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Y la lectura que yo hago, tú Bernardino, claro, sabes más, Venus es abogado también, pero tú has estado ahí, es que hemos tenido una Suprema Corte de Justicia independiente, hemos tenido una Suprema Corte de Justicia que muchas veces... Durante pocos años, hay que decirlo. Pues no muchos, Eduardo, No, pero bastantes, muchos. bastantes mínimos. Y te Por quiero favor. decir una cosa. Yo quiero recordar que actual- la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 94, después de la crisis terrible en que nos sumieron a este país, todavía aprobó que el anatocismo es una práctica legal y constitucional, cuando es una práctica archiprohibida Yo en quiero la mayoría de los decir- países del mundo. Sí, ¿Y yo- sabes Inmoral, por qué? Ok, Porque no cuando me vino dejen la hablar. crisis, a todos los miembros del Poder Judicial les mantuvieron las mismas tasas Sí, de las interés cosas han cambiado, antes Eduardo, de la crisis. Del 94 para acá las cosas Pero- han cambiado. Y la actual secretaria de Gobernación fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero- Y fue una mujer independiente que tomó las decisiones que tenía que tomar, aún en contra ¿Y por de- qué no de los van a muchas tomar los cosas. que vengan? ¿Por qué? Porque va a ser lo Oye, mismo pero es que los con la ministros lista antes también del los- CRE. perdón, Va a mandar antes a los 5 ministros también los metía el presidente. Sí, pero Siempre todos han los sido- partidos. Mira, No, yo- es que ahora, permíteme. ahora sí estoy de es que acuerdo ahora el Pero contigo. cuando era la presidente- planadora del PRI, todos los partidos. ¿Quién dice, era el Eduardo? PRI. Siempre ha habido Pero la ya no era la repartición, planadora ya no cuando- hubo aplanadora No, era- hace era- mucho, Antes del ¿eh? 94. Ahora sí estoy de acuerdo Era la contigo. planadora, era la Déjame- planadora déjame más la explicar. maiciada. No es Más cierto. los moches, no por es favor. cierto. Casi Había nunca- una repartición pluripartidista. Ahora todos son de Morena, como las listas Pero déjame del CRE. volverle. Que te quiero decir una cosa, valiente oposición que no se puso de veras firme Pero para que estamos no hablando ahorita pasa- de la Suprema. Es que es Sí. lo mismo. No, no es lo mismo. Va a Déjame mandar el decirte. Oye, ¿tú ya presidente. analizaste el currículum de los 4 nuevos del CRE? ¿O nomás estás leyendo Al artículos señor de quienes Linares dicen lo que no? conozco. Déjame bueno, redondear hace lo de la 40 Suprema. años. Bueno. Luis ya Linares está ya es muy grandecito. conocido. Y eso no le quita ningún mérito. No. Ahora para Tere, alguien que tiene No, más de el 70 mérito un es que inútil. tiene que Bien. haber contrapesos, Yo estoy de acuerdo Eduardo. contigo, No a pueden ver. tener todo el control el Venus, poder Venus, ejecutivo, vas, Venus. no Exacto, puede yo- ser. Deja que la gente Yo hable. he sido el Ah, primero en... eso Fifí, tú, fifí. Siempre he Fifí, sido el primero en fifí, decir fifí, fifí. que el Fira, presidente fifita. tiene derecho a proponer gente y tiene derecho a proponer gente que le sea afín. Sin embargo, en este caso en particular, si de los 16 ministros él estaría prácticamente proponiendo a 8, tendría el control de la Suprema Corte. Y aparte Y con- eso sí, Sí. sería en detrimento Ahorita- y con la ahorita- amenaza de de poder. que Ahorita quiere serían 5 5 más. más 2 que él acaba de meter, ¿no? y Sí, quiere más uno que que viene en desaparezca. Serían 7 de 16. Quiere que desaparezca. La semana entrante va a presentar el licenciado Monreal una iniciativa para que desaparezca el Consejo de la Judicatura. Bueno, más claro, más a ver, evidente. ahí el Consejo- A Yo no ver, necesito ser Bernardino, jurista. ¿para qué sirve la Consejo de la Mira, el Consejo de la Judicatura? Judicatura fue creado en 1994, ¿no? Es una, También esa es reforma. una copia, 95, digamos, principios de 94 porque viene una copia de lo que es el Consejo de la Judicatura española. Y ahí es donde toman esas bases para crear ese Consejo de la Judicatura. Hay consejeros, dentro de estos consejeros, los que se encargan de administrar lo que son los tribunales del país, ¿no? Magistrados, jueces, y ordenar justamente, inclusive, las designaciones de jueces, magistrados y miembros del Poder Judicial. Hacen exámenes inclusive también ellos para que se puedan opositar los que quieren ser jueces en un momento determinado, por ejemplo. Entonces tienen un control importantísimo, y creo que es importante ese control porque pues controla de alguna manera también hechos Pues de corrupción. no controlaron Porque- aparentemente 5,000 millones de pesos que Bueno, aparentemente esa es son otra de las daño características, patrimonial así es. de la actual judicatura. Mensaje, regresamos.